Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro curso Echando Raíces y hoy quiero tocar un tema muy interesante que está en el tiempo con Dios. Este no es el curso, pero creo que es muy importante y muy interesante y por eso quise hoy tocar este tema. Y el tema de hoy, dentro del curso que es la palabra, y de eso sí no me salgo, estamos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Dice, ¿puede el Evangelio? Es una pregunta. ¿Puede el Evangelio o la palabra de Dios solucionar problemas cotidianos en nuestra vida hoy, en el 2021? Es una pregunta. Y quiero desarrollar un poquito sobre esto para que a ver qué Dios nos dice sobre esto. Dice, mire, estamos siendo testigos ahorita de algo atípico en toda la historia de la humanidad, la verdad. Dice, de tan grandes acontecimientos como pues, el famoso coronavirus que ya nos trae, ¿verdad? La crisis económica a nivel mundial, porque esto es mundial, terremotos, ¿cuántos terremotos no hemos visto y estamos viendo? Incendios también, algo fuera de atípicos totalmente, son eventos increíbles que nunca se habían visto, sí ha habido, pero no tan fuerte, ni en tantos países como en estos tiempos. Erupción de tantos volcanes, oiga, ¿cuántos volcanes? El de La Palma, por ejemplo, en España, que ya va por no sé dónde, está llegando a Costa Rica, creo que el olor de azufre, imagínese, o por ahí, un país de América del Sur. Entonces, estamos viendo cosas y luego ahora la famosa inteligencia artificial, ¿verdad? Y bueno, y ha aumentado la maldad también de una forma increíble. Ya quitaron la pena del aborto, imagínense nada más, y todo eso ya, bueno, que no están quitando, ¿verdad? Pues son acontecimientos que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué comentas todo eso? Bueno, ¿qué puede hacer la palabra de Dios con esto? Pues te voy a compartir algo. Y esto le ha pegado a todo el mundo. Le ha pegado a la iglesia y le ha pegado a cada individuo en toda la historia del mundo. A todos nos ha pegado. Pero a pesar de todos esos acontecimientos, fíjese bien, la pregunta es esta. ¿Seguirá teniendo poder el Evangelio de Cristo, es decir, su palabra, para estos tiempos y una solución a los problemas del mundo y para los individuos? Esa es una buena pregunta. Dice, oye, sí, está pagando todo eso, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y usted cree que la palabra funciona para estos tiempos? Ahorita vamos a ver. Miren, estamos estudiando lo que es la palabra de Dios en el curso. Bueno, ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Saben lo que quiere decir el Evangelio? Son las buenas nuevas, para quien sea, las buenas nuevas. Y vamos a ver. Mire, el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si me acompaña a Marcos capítulo 1, versículo 1, fíjese lo que dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es decir, el Evangelio lo trajo Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando Él apareció. Lo trajo del cielo. Él lo instituyó, Jesucristo. Entonces es el Evangelio de Cristo. Y luego en Mateo 4, en Mateo capítulo 4, versículo 23, quiero leerle también, 4:23. Y recorrió Jesús toda aldea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Ahí le voy a dejar. Y luego en Lucas 4, en todo el Evangelio, fíjese lo que está diciendo aquí. Lucas 4, también, versículo 43. Lucas 4, 43. Déjame llegar a Lucas 4, 43. Y miren lo que dice aquí Lucas 4, 43. Aquí está, 4, 43, la escritura nos dice, ahí le va. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Si Jesucristo fue enviado para anunciar el Evangelio de su Padre del cielo. Para eso fue mandado Jesucristo también. Y mire, el Evangelio proviene de la Trinidad.
Y usted me va a decir, es que no hay la palabra Trinidad. Bueno, no me venga con eso. ¿Sabe a qué me estoy refiriendo? Un solo Dios en tres personas. El Padre, que amó al mundo, dice, y envió a su Hijo unigénito. Usted puede leer Juan 3:16, no voy a ir allá. Usted ya se lo sabe casi de memoria igual que yo. Entonces, ahí está, de tal manera amó al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Esas son las buenas nuevas. Pero bueno, fíjese, su unigénito, quien proclamó o anunció las buenas nuevas con el poder del Espíritu Santo. Aquí está la diferencia. Acompáñenme al libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Miren lo que dice. 1:8. Y dice lo siguiente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué podemos entender por qué se tiene que compartir el Evangelio? Porque el Evangelio hace cambios de vida. Nada más por eso. Son las buenas nuevas para el que cree. Nada más para eso. Bien. En el primer mensaje que pronunció Jesús, fíjese, el primer mensaje que Jesús manejó con su palabra, ¿sabe cuál fue? Acompáñenme a Marcos otra vez, capítulo 1. En Marcos capítulo 1, la Escritura nos enseña lo siguiente. Marcos 1:15. Dice lo siguiente la palabra. Marcos 1:15 dice lo siguiente. Aquí Jesucristo está hablando, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Este fue el primer mensaje de Jesucristo. Mire qué interesante está. Dice, el tiempo se ha cumplido. Sí, llegó el tiempo de venir Jesús por primera vez a la tierra. Y luego dice, y el reino de Dios. Es decir, Jesús es el rey, vino con todo su reino y se ha acercado a la tierra. Dice, y luego dice, arrepentíos y creer en el Evangelio. Esta es la clave. Y luego en Mateo capítulo 4, quiero llevarlo a Mateo capítulo 4 porque hace la misma referencia. Mateo 4, versículo 17, la Escritura nos enseña. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y yo le puse ahí añadiendo a nuestra vida. Sí, este fue el primer mensaje de Jesús, arrepentíos de nuestros pecados. Ese es el primer mensaje. Y luego quiero decirle algo bien importante aquí en Mateo capítulo 4. Fíjese lo que hace el Evangelio. 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio. Y, fíjese cómo dice, y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. ¿Usted cree que funciona el Evangelio? Dice 24, y se difundió su fama por toda Siria. Le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, como yo estaba antes, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Qué doctor le puede ofrecer esto? ¿Qué psicólogo le puede ofrecer esto con todo respeto? ¿Qué psiquiatra le puede ofrecer esto con todo respeto? ¿Qué tecnología le puede ofrecer esto con todo respeto? Ninguna. Esto es lo que hace el Evangelio de Cristo. Todo esto puede ser el Evangelio de Cristo. Bien. Toda persona que cree en este Evangelio es que no se pierda y tenga vida eterna. Ese es el plan de Jesús.
Luego dice, por eso nuestro llamado como creyentes es buscar cumplir la voluntad en nuestra vida personal y en la social, donde usted y yo nos desarrollamos. Ese es el plan de Dios. No creo que Dios no le interesa la sociedad, por supuesto, porque son almas para Él. Mire, para lograrlo, el Evangelio nos da un rumbo y valores completamente diferentes a los que el mundo nos ofrece. Y usted dirá, ¿y para qué? Bueno, para que vivamos de una manera diferente, con una realidad distinta a la que conocemos. En este sentido, el Evangelio sí nos proporciona respuestas a los problemas que hoy pueden surgir en tu vida y en mi vida. Pero no solo esto, sino que además nos instruye de tal manera correcta de enfrentar ciertas situaciones, fíjese bien, ciertas situaciones y nos dan alivio. Dice, cuando nos ayuda a cambiar la óptica o enfoque con lo que analizamos los eventos diarios y respecto a las personas también. Mire, ¿qué cambio Dios hizo en mi vida o en su vida? Bueno, en mi matrimonio era un caos antes de conocer a Cristo. Mi esposo y yo éramos un caos, un reverendo caos. Pensábamos, pues como el mundo nos enseña, nos creamos sin conocer al Señor, sin nada de eso, entonces pues nos creamos como a la buena de Dios, esa es la realidad, a la buena de Dios nos creamos. Entonces tuvimos muchos conflictos al principio, muchos conflictos y difíciles. No creo que muy fácil, no, muy difíciles, porque no conocíamos el Evangelio. Bueno, eso fue en 1973, creo que nos casamos, o 74, me acuerdo. Entonces ahí seguimos y empezaron bien gachos los problemas. ¿Okay? Y cuando conocimos a Cristo y empezamos a confiar en su palabra y en su Evangelio, Dios empezó a cambiar nuestra forma de vida. ¿Por qué? ¿Cómo la cambió? ¿Cómo ya no era lo mismo? Yo era una persona que duré 18 años en la brujería, en el ocultismo. 18 años. Imagínese usted. No tiene idea de lo que es eso, vivir así, con un miedo todos los días y con tantas cosas y visitaciones en las noches horribles. Oiga, y vino el Evangelio y transformó mi vida. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no te voy a compartir esto, amado? Claro que el Evangelio es para el día de hoy. Por supuesto, 2021. Claro, y Él puede transformar tu vida, tu carácter, cualquier cosa Dios puede transformar. Si tú crees en el Evangelio de Cristo. Bueno, eso estoy hablando. Mis hijos igual. Los cree la buena de Dios y ya andaba yo con problemas serios también con mis hijos. ¿Y qué hizo Dios? Dios me enseñó a perdonar, a pedir perdón. Y empecé a recuperar el corazón de mis hijos también. Y así te puedo hablar de todo, de toda una vida que crecí sin conocer la palabra y tuve muchos problemas, muchas dificultades. Hice cosas que no son correctas, yo lo reconozco, pero todo eso Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque escuché el Evangelio y porque Cristo se presentó a mi vida personalmente y tocó mi corazón. Y yo seguí con el Evangelio, porque no lo cambio por nada del mundo. Así es que, amado, por supuesto que funciona. El ser humano no ha cambiado. El ser humano es el mismo desde Adán y Eva hasta ahorita, desobedeciendo a Dios. ¿O no? Entonces el ser humano sigue siendo igual. Entonces Dios sí tiene situaciones y respuestas para ti y para mí. Y cualquier raza humana, Dios tiene respuestas. ¿Se ha fijado que el Evangelio es para todo el mundo? No nada más para los mexicanos, para todas las culturas, para todas las razas, para todas las etnias, para todo el mundo, para los 5 continentes en los cuales vivimos. Dios ha tocado gente en 5 continentes, con diferentes cada uno, somos diferentes cada uno de nosotros, y el Evangelio ha funcionado para cada persona. Es increíble. Bueno, pues el Evangelio sí funciona, mis amados. Bien, sigo. Los apóstoles eran pescadores y un cobrador de impuestos. Y mira lo que hizo Dios con ellos.
Pero nomás lo que hizo Dios con ellos. Hasta hicieron libros y eran del vulgo, dice la Escritura, y sin letras. Entonces, ¿usted cree que el Evangelio no funciona hoy? Por supuesto que sí. Es la decisión de usted seguir a Jesús o no. Depende de usted, no depende de Jesús. Bien, el Evangelio sí nos proporciona respuestas a los problemas personales que podamos tener hoy. Fíjese, una restauración familiar, ese es un punto importante también. Ahorita vemos que, bueno, ha bajado, gracias a Dios, los divorcios en San Luis, 46%. Eso es hace 2 días que nos dieron ese reporte. Pues qué bueno, ¿no? Pero ¿cuántos conflictos matrimoniales no hay? ¿Cuántas familias disfuncionales no hay? Porque no sabemos cómo manejar una situación. Porque no fuimos entrenados para cómo nos debemos de casar y cómo debemos de vivir. Porque no fuimos entrenados cómo crear hijos. Pero la palabra de Dios, que es el manual del fabricante humano, nos está enseñando cómo hacer eso para sacar mejor nuestra vida y sacarle mejor provecho al Evangelio. Necesitamos ponerlo por obra, por supuesto, ¿verdad? Bien, cuando tengamos que tomar alguna decisión muy importante, cuando oramos para discernir qué es lo que tenemos que tomar para esa decisión. Mire, por ejemplo, en Proverbios 3, quiero leer, me lo sé de memoria, pero quiero dárselo aquí. En Proverbios 3, la Escritura nos enseña lo siguiente. Proverbios capítulo 3, del 5 al 8, que se lo quiero leer. Y mire lo que dice. Fíate del Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia sabiduría o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Si cuando tenemos que tomar una decisión, pues todos podemos tomar muchas decisiones, pero a lo mejor las regamos. Pero cuando reconocemos a Dios en nuestros caminos, Él endereza nuestras veredas. Así es Dios. Entonces, hay tantas cosas que podemos decir que sí, el Evangelio de hoy es vigente. Luego, quiero seguir compartiendo. De esta manera, aquello que consideramos un problema deja de serlo y desaparece la dificultad. Tenemos situaciones difíciles. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, hay que actuar, pero orar primero. Ponerle la causa al Señor y decirle, Señor, pues tengo esta broncona, ayúdame cómo hacerla, no sé cómo hacerla, no tengo ni la menor idea cómo hacer esto, pero tú sí. Y de repente viene la respuesta porque se le estamos pidiendo al Señor y nos da la solución y la salida para ese problema. Cuando un cristiano dice lo que Juan dice, Juan el Bautista dice, que mengue yo y que tú crezcas en mí, Cristo, hacemos una declaración padrísima. Pero escuche bien esto. Entonces hay una lucha importante en nuestra vida diaria. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5. Quiero llevarlo a Gálatas capítulo 5 porque hay dos cosas, hay una lucha muy fuerte en el hombre porque somos de una naturaleza caída de Adán y Eva, el pecado original. Entonces, a través de eso, fíjese, hay obras de la carne, que son con las que estamos luchando siempre, y están los frutos del Espíritu. Entonces, hay dos luchas importantísimas en las obras de la carne. Fíjese, aquí dice en 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Todo eso son cosas sexuales. Y luego, 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esa es una lucha que siempre va a haber en nosotros. Pero también hay otra lucha que el Espíritu Santo está haciendo, que dice más adelante. Dice más el fruto del Espíritu. Sí, la carne y las cosas espirituales. Y los frutos del Espíritu es, fíjese, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas, este es del Espíritu, no hay ley. Bueno,
Imagínense. Entonces hay una lucha entre las cosas que queremos hacer y las que no queremos hacer, entre que el Espíritu nos da y la carne nos quiere ganar. Y el mismo Pablo, aquí en Romanos, capítulo 7, 18 y 19, mire lo que dice Pablo, hablando de esta lucha espiritual con la carnal. Pablo dice en el versículo 7, 18 y 19, y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, está hablando Pablo así, no mora el bien en mí, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una lucha muy fuerte entre las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Dice 18, 19, pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Sí, lo que él dice es que hay veces que hay luchas tan fuertes, sobre todo cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de leer la palabra. Empieza a salir todas las obras de la carne en nosotros, que ahí están, no las podemos quitar nunca, hasta que muramos y seamos glorificados en un cuerpo nuevo como el de Cristo. Entonces sí, pero mientras no. Y ahí está la lucha siempre entre las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. ¿Y cómo mantener las cosas del Espíritu? Pues con la palabra, con la oración, con congregarnos. Eso es algo muy vital para esto. Entonces, el mismo Pablo luchaba. Y mira que Pablo pues escribió casi todo el Nuevo Testamento. Se aventó todo eso y mire cómo luchaba. Y él decía, híjole, es que estoy luchando mucho en mi carne. Pues todos luchamos, mis amados. La cosa es permanecer. ¿A quién agradar? ¿A ti o a la carne? Tú tienes que tomar esa decisión. Por eso los conflictos internos empiezan a aparecer, porque constantemente resurgen las pasiones carnales, la codicia en su corazón, e incluso a veces ni la podemos controlar, la verdad. Se nos van las cabras y ni modo. En estos casos, el creyente puede resolver las inquietudes de su corazón buscando a Dios en oración y adoración, pidiéndole ayuda. Miren, hay dos tipos de libertades. Ahí le va. La primera, la libertad negativa. ¿Sabe cuál es la libertad negativa? Es la libertad del hijo pródigo, la que buscamos siguiendo nuestros propios deseos. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Pues tomó una libertad. Le pidió a su papá su herencia y fue y se la chutó toda, ya sabe está en dónde. Esa es una libertad negativa. Pero hay otra libertad positiva. Es aquella que sigue la palabra de Dios y la pone por obra. Si es que usted decida. O puede ser el hijo pródigo, usted continúa permaneciendo en la palabra. Lo cierto es que nuestras motivaciones y valores son transformados permanentemente por el Evangelio de Cristo y ayudarnos a encontrar la salida a los problemas o aliviando nuestras cargas. A veces que traemos unas bronconas y la única forma que dice Mateo, venid a mí todos los que estén cargados y cargados ¿qué más? Cargados y cansados, venid a mí, dice, echar todas vuestras cargas sobre mí, porque yo tengo cuidado de ti. Entonces tenemos que echar las cargas al Señor. Él quiere que no estemos cargados para tener una libertad de orar y de alabar al Señor con todo nuestro corazón. Pero a veces que nos cargamos tanto, pues la oración es una parte importantísima para esto. Luego, dice, sea solución o alivio, el Evangelio siempre nos muestra el camino para sacar nuestras dificultades. El Evangelio es clave, por supuesto que sí. Ahora, fíjese, en estos tiempos, yo lo que estoy viendo en mucha gente, personas del mundo, tiene sus ojos puestos en esto, fíjese. Primero en la codicia. Eso es lo primero. Usted póngase a ver bien. La codicia es algo increíble. Pero bueno. Otra creen que el dinero es la solución de sus problemas. Y no es por ahí. No es por ahí. Dice, la tecnología la respuesta a sus necesidades. Así está el mundo en esas tres cosas. Si no, póngase a ver las cosas bien. Y verá que por ahí está la cosa. Es increíble. Bueno, pues eso es para la gente que no conoce al Señor.
Pero nosotros tenemos que estar poniendo nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Pero Cristo puede transformar, fíjese, la perspectiva humana de acuerdo a la óptica de Dios. A lo mejor no nos puede dar una vacuna, pero sí la persona que hace la vacuna. Dios la puede inspirar para hacer eso. Pero dándonos esa sabiduría. Mire, Santiago dice 1.5, que si nos hace falta sabiduría se la pidamos a Dios y nos la dará abundantemente sin dudar. Bueno, pues hay que pedir la sabiduría a Dios, porque eso es lo que tiene el Evangelio. Nos da sabiduría correcta para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Necesaria para apoyar los cambios sociales y personales. Por supuesto que sí. En lo personal, la salvación por la fe en Jesucristo nos da la vida eterna, en lo presente y en lo futuro. Todo por su gracia. En lo social, restaura un mundo en que vivimos conforme al diseño perfecto con el que Él fue creado y el cual Dios se gozó, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, chido, bueno. ¿Entiende? Entonces, Dios se gozó con nuestra creación. Si nosotros tenemos más cristianos, vamos a respetar más a los ciudadanos, no va a haber delincuencia porque todos nos amamos unos a otros. ¿Me explico? Entonces, claro que hay solución al Evangelio. Siempre vamos contracorriente, amados. Siempre estamos contracorriente. Pero ¿sabes qué? El que va adelante es Dios. Ahora, entonces, por lo tanto, ¿el Evangelio soluciona los problemas de mi vida y los del mundo? Por supuesto que sí. Por supuesto. Primero en lo personal. Y luego con tu familia, que es lo más importante. Hasta en lo financiero. Hemos tenido a través de todos casi ya 2 años de pandemia, gente que se ha quedado sin trabajo y empezar a orar. Y Dios les ha restaurado trabajos increíbles. Que dicen, no puede ser. Pues sí, Dios, hasta en eso, Dios es bueno. Claro que el Evangelio funciona en 2021, claro. El Evangelio es la única solución y la respuesta que estamos buscando. Es el mensaje que renueva todas las cosas y da alivio a nuestras almas. En nadie vas a encontrar una solución, ni siquiera en un terapeuta o personas que se dedican a ese tipo de cosas. El único que te puede dar una paz interior es Jesucristo, nadie más. El que te puede cambiar tu familia y tu vida solamente es el Evangelio de Cristo. No hay una persona, yo he visto personas, conocí un sicario en la ciudad de Puebla, cuando íbamos a compartir a la cárcel de Cholula, y me acuerdo que ese hombre entregó su vida a Jesucristo, un sicario, llevaba como 8 muertes, él me lo confesó. Y me acuerdo que yo le compartí el Evangelio ahí, recibió a Cristo, de repente un domingo apareció en la congre con su familia, allá en Puebla, me buscó, y le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo salió? Pues iba para no sé cuántos años, se perdieron todos los papeles, no encontraron nada y lo dejaron ir. Y su esposa ese día en la reunión, que no sé quién compartió, estoy hablando hace muchísimos años, recibió a Cristo también y su familia, jamás lo volví a ver. No te puedo contar más testimonios, pero el Evangelio transformó hasta un sicario. He conocido gente drogadicta, he conocido gente que ha estado metido por años en la drogadicción y han tenido encuentros con el Evangelio de Cristo, con Jesucristo, con el Espíritu Santo y han sido transformados en otras personas. ¿Tú crees que el Evangelio no funciona? Claro que funciona, mis amados. De veras, ahí les encargo, pues que Dios me los bendiga, que se guarden mucho y nos vemos el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Gracias.